Sí, pudiera ser considerado un perfume firma de temporada. Quizá de momento, esta es mi primera impresión, no está diseñada para llamar demasiado la atención. Creo que es un perfume más calmado. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Acompáñame a ver, siguiendo la temática del video anterior, un video reseña de las primeras impresiones de una fragancia que ha pasado un poco desapercibida, que este es el Capchat 36 de Emper. Ellos fueron los que crearon también el famosísimo Estalión 53, que está inspirado en el Santal 33 del Le Labo. Y aquí, siguiendo la temática de esa línea, pues ellos crearon esta fragancia inspirada en este caso en el de Matcha 26, también del Le Labo, ¿verdad? Desde que vemos una presentación así, sea lo que sea, de una vez nos pasa por la mente a Le Labo. Esta es una fragancia que salió en este año, no sabía. De hecho, tenía varios meses con este perfume ahí en Q. Y hoy, como, bueno, falta de tiempo, que a veces no tengo tanto para editar los videos, pues dije, vamos a hacerle entonces unas primeras impresiones. A ver si ya de entrada, pues le va creando esa inquietud a ustedes, ya que es bastante económica y Emper tiene una muy buena reputación haciendo dupes o inspiraciones. Sin hablar demasiado, entonces vamos a pasar a la fase de el unboxing, que ya para los que han visto otros de este tipo de perfumes, pues quizá no hay nada nuevo que ver, porque incluso hasta las botellas son parecidas, pero de todos modos vamos allá. Y aquí tenemos entonces la caja, muy idéntica a las demás. Aquí tenemos el badge, que creo que se puede apreciar un poquito ahí, y siempre está sellado de esta forma. Siempre es como un ticket de sellado más riguroso para que no se vaya a escapar y vayan a reponerlo otra vez, como se hace en algunos países. Vamos allá entonces. Entonces, miren aquí la botella. Ahí se ven mis brazos peludos. Uy. Este es el clásico diseño. En este caso el líquido es casi totalmente incoloro, a diferencia de otros que tienen un ligero tono. En este caso es así como lo vemos ahí. Nada que otras cajas de la misma empresa, otras botellas de la misma empresa no tengan. Una caja sumamente robusta, tipo craft. Y ahí tenemos el Capchat. Vamos allá entonces a ver su atomización. Y nada chicos, aquí entonces volvemos y vamos a darle un pequeño vistazo a la frase que tiene, porque estos perfumes siempre tienen una frase. Ahí los que estudiaron en Open English, que le den un vistazo. Pero vamos allá a hacer uso de mi English. Vamos allá. A timeless symphony of elegance, embracing the wearer in the irresistible aura of luxury. Fragrance developed in French, made in UAE. Algo así. Y es básicamente dando una entrada a lo que trata de inspirar el perfume. Siempre hago referencia a que las fragancias buscan una idea central, y en este caso es como tratando de significar una sinfonía infinita de elegancia, con un aura irresistible de elegancia. Una fragancia que fue diseñada en Francia, desarrollada en Francia y fabricada en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, déjame ver.
Desde que lo olí así en la tapa me pareció al Estalión. Así que a ver si este es un flanker o qué. Vamos a ver la atomización, que dicho sea de paso son buenísimas. O sea, kilómetro te lo pones. Vamos a ver si este es así también. Vamos allá. Bueno, ahí. El atomizador no está de lo más lujoso, pero vamos a ver ya. Me lo pondré sí porque desde aquí saldré al barbero. Porque recuerden, hombres, no hay hombres feos, sino hombres que todavía no han ido donde su peluquero. Vamos a ver. De entrada, una fragancia fresca. Tiene unos matices parecidos al Estalión 53 o el Santal 33, ya que su parecido es enorme. De hecho, hay otra fragancia que la acabo de mover hace un rato, que también está inspirada en el Santal 33, pero aquí debajo en la descripción te lo voy dejando para que le des un chequeado. Entonces, sí, sigue teniendo un pequeño slash tipo amaderada agria, así como característico del Santal. Pero en este caso es un poco más aireada. Se siente algunos matices dulces. Al parecer tiene algunas notas especiadas dulces para equilibrar un poco y no hacer que la fragancia sea tan aireada o tan volátil. Hacerla un poquito más pesada. Muchas veces se utiliza batonca para esto. Sigue teniendo un toque floral. Yo diría que gira en torno a las flores blancas, como el jazmín. Creo que la gardenia también es un tipo de flor blanca. Pero estos matices blancos son bastante elegantes. No únicamente están presentes en perfumes femeninos, también se usa ampliamente en fragancias unisex e incluso masculinas. Esta es una fragancia que también se siente limpia. De entrada ya podemos saber que es más ideal para el momento caluroso. De hecho, hoy está haciendo bastante calor. Vamos a ver entonces, más adelante saben que le voy a hablar ya de su desglose olfativo completo, de su proyección, su duración y demás. De momento creo que este es un perfume que gira en torno a lo floral, teniendo también una pequeña base ligeramente cremosa, poquito especiada. ¿Qué siento con este perfume? Bueno, pues yo creo que esta es una fragancia que de esas que quizá de momento, esta es mi primera impresión, no está diseñada para llamar demasiado la atención. Creo que es un perfume más calmado, más sobrio, ¿verdad? Es como una fragancia para disfrutar en tranquilidad. Es un perfume que puede ser de uso diario. Sí, pudiera ser considerado un perfume firma de temporada, porque creo que es un aroma tan suave, elegante, que no saturará demasiado, por lo que continuamente que alguien te esté oliendo el perfume, por ejemplo, en la oficina, pues creo que no te va a dar problema. No vas a generar incomodidad. De hecho, yo creo que este es el tipo de perfume que puedes ponerte bien temprano en la mañana, incluso habiendo alguien en el cuarto. Ya anteriormente he hecho referencia a esta costumbre de personas que se ponen perfume muy fuerte en la mañana, aún todavía viendo a alguien en el cuarto, sea su esposa o algo, y en la mañana el olfato está más refinado, pues en las noches como que se descarga y en la mañana empieza a todo dar. Este perfume creo que tiene una buena versatilidad en lo poco que he sabido de él en estos minutos. Por eso, porque mantiene un toque ligeramente dulce, poquito, ¿verdad? Floral blanco, una sensación limpia y que ya para los que conocen bien el Santal 33 o el Estalión o alguno de sus dupes o inspiraciones, pueden sentir que mantiene tal vez un 5% de ese ADN, porque incluso desde antes de atomizarlo ya me dejaba saber que puede tener algunas notas amaderadas como el sándalo para darle más fortaleza y haciéndolo, ¿verdad? Más resistente en el tiempo. Un toque de almizcle, haciéndolo así también, que quizá este es que le da la característica de ser limpio. Entonces, ¿qué creo de este perfume?
Pues de entrada te lo digo, es que no siento que sea una fragancia para todo el mundo. Sí que es económica, sí que puede darte la oportunidad de comprarlo, aunque sería ideal también que supieras cuál es su proyección, porque aunque sea barata, si no da mucho, si no da su rendimiento y su experiencia no es tan agradable, pues bueno, es mejor conseguir otras opciones. En este caso creo que es una fragancia unisex, se baila bien ahí entre lo limpio, toques florales y un toque también dulce. Se siente bastante tranquila, sobria, ideal para ponérselo continuamente. Creo que de momento no es perfecto para ser utilizado en momentos donde quieras estar más formal. Creo que este es un perfume que es más para estar relajado y en un entorno más confianzudo y tranquilo. Creo que para llamar mucho la atención, tipo corbata y cosas así, dependiendo de la temática o dependiendo del ambiente donde vayas a estar, pues creo que no es tan ideal. De momento la fragancia sí me agrada, pero no es que tengo la impresión de wow. Por eso quiero verla, cuál es su evolución, cuál va a ser la experiencia que me va a dar a medida que pase el tiempo. Hoy voy a salir a la calle, voy a hacer una cuantas diligencias, está haciendo calor. Creo que aquí vamos a ver entonces si el perfume da o no da. Me gustaría que si ya tú probaste la fragancia, ¿qué otro perfume del Le Labo? Hay una fragancia de Emper. ¿Qué otra fragancia de Emper tú me recomendarías que da una muy buena experiencia? Hay uno que quiero probarlo también, que está inspirado en el Scandal, a ver qué tal le va a ello con los perfumes dulces, puesto que lo que he probado de Emper pues está enfocado en este tipo de fragancia, ¿verdad? Más fresca y un poco controversiales. Y como ya estuvimos mencionando los perfumes de la casa Le Labo y Emper, pues aquí te dejo la comparación de dos fragancias alternativas al famosísimo Santal 33. Aquí, míralo, que sé que le puedes sacar muchísimo provecho. Te la dejo para que la disfrutes y déjamelo en los comentarios a ver por cuál te decides. Ahí te lo dejo.